sea, ¿qué es lo que la salva a ella ahora? El tema de los fueros. Y sí. Nada más. Sí. ¿No? Pero eso, si vos lo pones a que lo mire el contexto internacional, a que lo mire la gente, vos decís, es realmente increíble cómo nos mirarán en el mundo, ¿no? Bueno, hablando de eso, ¿no? Cómo nos miran en el mundo, esta mañana recorrí un poquito los portales internacionales como El País, El Mundo y demás. Y el mayor mensaje que se ha dado, por lo menos en demasía, tiene que ver con los mensajes referidos a la imposibilidad de pagar la deuda y a los mensajes de crisis económica que fueron dados ayer en los mensajes tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, Argentina tiene nuevo presidente, pero aseguran que no pueden pagar la deuda, que no hay recursos para pagar las deudas. Básicamente en eso ronda la mayoría de las noticias que se publican a nivel internacional. Y eso tiene que ver con lo que ha dicho Alberto al asumir. Con lo que vos dijiste. Sí, nosotros no tenemos dinero para pagar y el pago de la deuda está condicionado, esa palabra estoy usando yo, no la usó Alberto. El pago de la deuda está condicionado al crecimiento de la economía argentina. Si la economía no crece, no va a pagar la deuda a la Argentina, porque la principal deuda es con el pueblo. Claro. Entonces el pueblo es el que tiene que generar el dinero para pagar a la economía. Ese es el verdadero cambio de paradigma entre Alberto y Macri. Macri pensaba que ajustando, quitándote a vos la posibilidad de comer, de ahorrar, de vivir, vos tenés que pagar a la deuda. Claro. Y volver al famoso, ¿qué te puedo decir? Equilibrio fiscal, donde no haya déficit, cuando el déficit lo provocan precisamente los gobernantes. Sí. Ayer decíamos que el verdadero problema de la Argentina es la dirigencia política pésima que ha tenido a lo largo de toda su historia. Hubo algunas presidencias que se salvan de esto que estoy diciendo. Puede ser Sarmiento, o puede ser primero Mitre, después Sarmiento, puede ser Irigoyen en su momento. Y después, el resto, agarrate Catalina, todos fueron despilfarraron el dinero que tenía la Argentina, empezando por Perón. Ahora, Jorge, te quiero hacer una consulta con respecto a eso, porque la frase textual de Alberto Fernández ayer es: Argentina tiene intenciones de pagar la deuda, lo que no tiene son recursos para poder pagarla. Y también se refirió de alguna manera, y en algún momento que lo tomaron los medios internacionales, a un default virtual. Claro. ¿Qué es bueno, eso? ya no es la primera vez que lo dice. Ajá. Lo ha venido repitiendo a lo largo de todo este tiempo, inclusive en la campaña. El default virtual es como decir, bueno, la Argentina está defaulteada, pero le falta formalidad, porque hoy no puede pagar, no tiene la capacidad de pago. ¿Viste cuando vos tenés la libretita del almacén de barrio? Un picadillo, una moscada, La tira de pan. ¿Qué se comprar? Sí, te van anotando los precios. Paquete de orégano. Inclusive después se actualizan los precios. Bueno, terminó el mes, viene el almacenero y te dice, Claro. señor, tiene que pagar la cuenta. ¿Cuánto es? Y debe 200 pesos. Sí. Mire, Ay, voluntad bueno. de pago tengo. Claro. Lo que no Pero tengo no tengo plata. plata. Bueno, es lo mismo que le pasa a la Claro. gente. Tiene voluntad de pago, Lo que cuenta es la pero no tiene la intención. plata. Lo que cuenta es la Entonces, intención. ¿vos qué le vas a decir al almacenero? El almacén. Cuando cobre, te Te pago. pago. Lo mismo va a ser Argentina. Cuando ¿Y qué crezca la economía, Te te pago. pago. ¿Pero qué te va a decir el almacenero, Jorge? Y te tengo que Mientras aguantar, ¿no? tanto. ¿Qué más va a hacer? Y sí, no te va a pero no te rematar la doy más casa. nada. Sí. ¿Me entendés? ¿Qué va a El hacer? Fondo Monetario se la Nos tiene va que a tener bancar. aguantar. Porque él es muy vivo, Alberto. El fondo, según la concepción de Alberto, es cómplice en los préstamos que le dio a la Argentina, sabiendo que Argentina No lo iba a no pagar. podía pagarlo. Sí. Claro. Claro. Entonces, a ver, imaginemos con un ejemplo gráfico. Me van a meter a mí. Estamos los 4 acá metidos y nos vamos, o los 5, nos vamos al banco. Ajá. Le decimos al banco Macro, señores, necesitamos un crédito. Bueno. Así, ¿qué va a hacer usted con el crédito? Te van a preguntar en el banco. Mire, vamos a viajar a Europa, queremos ir a conocer el Museo del Louvre, quiero irme una noche al Moulin Rouge, Ajá. quiero irme a tomar un poco de sol a Ibiza, Ajá. quiero pasar también por Puerto Vallarta, no sé, Mira vos. Vallarta es en México. Qué lindo. Sí. Quiero irme por cualquier parte, ¿no? Sí, me quiero ir de vacaciones. Cuando vaya, voy a llevar una camarita, voy a ir filmando, mostrando eso a la gente y después lo voy a vender. Claro. Todo lo que yo haga lo vendo, lo comercializo y pago la deuda que tengo. Claro. en el banco. Claro. Ah, bueno, macanudo. ¿Y Mini- cuánto necesito? Y para hacer, ¿cuántos días va a ir? 15 días. ¿Cuánto necesito? $1 millón.
para 15 días, y bueno, toma, te doy 1 millón. Anda que te lo venga a cobrar después. Porque el banco es cómplice, primero, de haberte dado semejante cantidad de plata como le dio a la Argentina, un crédito nunca visto en la historia del Fondo Monetario Cuando Internacional, no tenía cómo, ¿no? 57.000 millones de dólares. Nunca dio ese crédito a nadie el fondo. Primer tema. Segundo, ¿cómo el fondo le dio esa plata sabiendo que la Argentina estaba en problemas? ¿Cómo te dio a vos la plata sabiendo el banco que cómo se la vas a devolver? Claro. Es cómplice Claro. de tu situación. Entonces él no puede ponerte la soga al cuello y decirte, bueno, ahora me la vas a pagar. Ahora tendrás que esperar que vendas el documental, tierra arrasada, no sé cómo se llama, y que después vengas y le pagues. ¿Te das cuenta? Va. Ahí está. Chicas, Alberto. el tema ahora pasa por otra cosa. A ver. Nosotros tenemos que mirar, pero mirar bien, ¿eh? Esto es para sentarse, tranquilo, tomate un mate, fumate un cigarrillo, hacer lo que quieras. Pero escuchemos un minuto lo que quiero decir respecto de lo que ha sucedido ayer en la Argentina, que no es una cosa menor. A mí me gusta ir recapitulando de acuerdo a cómo se dan las situaciones y cómo emergen luego un cúmulo de sensaciones que nos queda en la memoria colectiva, pero tenemos que sistematizar ese recuerdo para no olvidarlo. La Argentina ayer tuvo un episodio que fue muy interesante y muy importante. Fue el primer gobierno en la historia de la Argentina no peronista que terminó su mandato. Hacía precisamente 98 años que la Argentina jamás había visto a un gobierno no peronista terminar su mandato. Eso para mí tiene necesariamente un valor. Y ese valor es reputable a quien gobernó la Argentina, que se llama Mauricio Macri, y también al pueblo de la nación argentina, y al conjunto de partidos políticos que participan en el proceso democrático e institucional de la Argentina. Es un hecho que no debe pasar aislado, es un hecho que uno tiene necesariamente que tomarle el pulso para darle la importancia que tiene en la cadencia del movimiento histórico argentino en materia política. La Argentina ha tenido un montón de devaneos políticos, institucionales y sociales a lo largo de su historia. Pero este hecho es un hecho que no es menor. Un gobierno que puede terminar su mandato sin que ese gobierno tenga el signo peronista. Un hecho. Segundo hecho. Podríamos decir que la Argentina, con esto que acabo de decir, tiene éxito democrático, pero tiene fracaso económico. ¿Qué quiero decir? La democracia argentina es exitosa, pero el manejo de la política económica es desastrosa. Es un fracaso para la Argentina. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La Argentina, democráticamente hablando, es un país que ha demostrado que tiene ya éxito, porque ha logrado un gobierno no peronista terminar su mandato. No se interrumpió el proceso democrático iniciado en el año 83. Han funcionado correctamente las instituciones, dando paso a esa democracia sustantiva a la que hago referencia tantas veces. Pero sin embargo, la democracia argentina sigue teniendo un gravísimo déficit, que es el manejo de la economía nacional. Entonces, por un lado tenemos un éxito en la democracia y por el otro lado un fracaso en el manejo económico. Eso le ha pasado, fijémonos en el tiempo, no me quiero ir mucho más allá del año 83, porque también estaría en condiciones de demostrarte que esto que estoy diciendo ahora también fue un fracaso, prácticamente desde la época fundacional de la Argentina, pues podríamos haber sido mucho mejores de lo que fuimos. De hecho, llegamos a ocupar posiciones importantes en el mundo que luego las hemos perdido. Ahora, del año 83 a esta parte, la Argentina ha tenido fracasos económicos mayúsculos. Hemos fracasado con Alfonsín, que se fue con un país en llamas, con una hiperinflación. Hemos fracasado luego con Menem, cuando él ató
el 1-1 en la democracia y después nos dimos cuenta que había endeudado el país y que no teníamos ningún mérito para tener una moneda tan fuerte como el dólar, sin que la Argentina se haya propuesto ser tan fuerte como los Estados Unidos, y eso provocó que el gobierno de Menem se haya endeudado hasta la coronilla y haya vendido las joyas de la abuela. No nos quedó nada, vendieron todo lo que había que vender, privatizaron todo. Y sin embargo, terminó en un estrepitoso fracaso económico. Después vino el fracaso de la Rúa. Y después vino todo lo que ya conocemos en la era del dualdismo, del kirchnerismo, del cristinismo. Por ahí se salva un poco el gobierno de Kirchner, porque las commodities que vendía Argentina en esa época se cotizaban en el mundo y la Argentina logró crecer a tasas asiáticas entre 8 y 9 y hasta casi un 9,5% anual de crecimiento, lo que equivalió a que entrara mucho dinero de afuera y eso atemperara un poco la situación. Que si lo hubiesen sabido aplicar correctamente, por ahí la Argentina hoy no estaría en la situación en que estamos. Por ahí hoy habríamos ahorrado ese capital, lo hubiésemos invertido correctamente y estaríamos en otras condiciones. Este gobierno que se inició en el día de ayer, al mismo tiempo que te voy contando toda esta secuencia, es el tercer gobierno peronista de esta última parte de la historia argentina en 36 años de democracia. Del 83 a esta parte llevamos 36 años de democracia. Y es el tercer gobierno peronista. Primero vino el menemismo, después vino el kirchnerismo y ahora será el momento, ya lo dije en otra ocasión, del albertismo. Nace el albertismo el 10 de diciembre del año 2019. ¿Qué me hace sospechar que Alberto puede pasar a la historia como un líder y que a partir del día de ayer empiezan a hacer una corriente fuerte interna dentro del propio peronismo que sea el albertismo? Cada una de las etapas democráticas que ha vivido la Argentina, alguno dirá, che, te está salteando a Duhalde. No, estoy hablando del tercer gobierno peronista. Uno fue el de Menem, un gobierno de centro-derecha, otro el de Kirchner, gobierno de centro-izquierda, todos peronistas, y ahora viene el de Alberto. Me salteo el de Duhalde porque Duhalde no lo eligieron democráticamente, lo eligió una asamblea legislativa a Duhalde. Por eso digo que este es el tercer gobierno elegido democráticamente por los argentinos. Y digo también, en mi opinión personal, ya lo había dicho esto hace bastante tiempo, de que creo que van a ser el albertismo y que ayer es el día en que deberíamos poner en nuestro calendario personal e institucional del movimiento del país que nace el albertismo. El albertismo va a nacer tal vez con una impronta como lo han tenido todos los gobiernos. Hoy, ¿cómo se lo recuerda Alfonsín? No se lo recuerda como el hombre que llevó a un país en llamas, que dejó y se fue y que había una hiperinflación. No se lo recuerda como el sinónimo de la recuperación de la democracia, Alfonsín. La historia hoy lo reconoce como eso, Alfonsín. A Menem también se lo recuerda como un hombre que ha hecho muchos logros dentro del proceso democrático. Reformó la Constitución Nacional el año 94. Salió la ley famosa del divorcio vincular. Ha tenido otros logros importantes en la época del gobierno de Menem. Y así cada uno ha tenido un legado dentro de lo que es este proceso institucional de la Argentina. El legado tal vez que quiera acompañar al gobierno o trabaje para lograrlo, en todo caso el gobierno de Alberto, sea un legado no solamente de institucionalidad, sino de la unión de los argentinos. Si él maneja con cuidado, con esmero, manteniendo una posición correcta, auténtica, sincera, el pueblo de la nación argentina podría llegar a reconocer, tras 4 años en que demuestre efectivamente
que es un constructor de puentes, como dijo ayer en parte de su discurso, el legado de Alberto entonces será la unión de los argentinos. En la medida en que no dinamite puentes, sino los construya, en la medida que siga abrazando con autenticidad, en la medida en que siga creyendo en un proceso democrático ferviente, cada vez más saludable, cada vez más importante, más circunspecto, en un proceso democrático donde haya encuentro, donde no necesariamente todos tenemos que pensar igual, pero sí todos tenemos que sentir igual, que es ser argentinos. Eso me parece que es la impronta que tenemos que reconocer hoy, sobre la que debería trabajar Alberto, y evitar en todo caso que quien es su compañera de fórmula, que me parece que está disociada de esta realidad que se está intentando construir entre Alberto y la sociedad argentina, entre Alberto y los arcos políticos que conforman hoy todo el protagonismo político argentino, sea exactamente con buenos frutos. La señora está aparte, porque hemos visto que todavía ella se maneja justificándose como si fuese una adolescente de mal carácter, que en base a su autenticidad es capaz de hacer cualquier cosa. No, señor, acá las cosas se tienen que hacer como se deben hacer, no como uno cree que debería hacerlas. La Argentina impone recato, impone las obligaciones de saber cómo se debe tratar a las personas, cuál es el grado de corrección, cuál es el grado de educación, cuál es el grado de convivencia democrática, olvidando muchas cosas en beneficio del país y de una sociedad que pueda dar ejemplos de comportamientos saludables, constructivos y edificantes. No podemos dar la espalda al país. Alberto Fernández está iniciando eso por la buena senda. Ayer lo mostró. Ojalá que no cambie el presidente. Deberíamos acompañarlo todos en esa patria de construir la unión nacional. Creo fervientemente que ese debería ser el legado de Alberto Fernández al terminar su mandato el año 2023. Como ha sido el de Alfonsín, legar el proceso democrático e institucional, como ha sido el de Menem, acentuar la civilidad en los gobiernos democráticos argentinos, y como ha sido tal vez, reconociendo algún mérito al gobierno de los Kirchner, tal vez la alternancia. Acá debería ser entonces la unidad de los argentinos. ¿Y por qué toma cuerpo esto? Porque ningún país en el mundo logró crecer sin unidad. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, con las dos Alemanias y el muro. Una que fue floreciente, fuerte, sólida económicamente, Alemania Occidental, y la Alemania Oriental, raquítica, pobre, perversa, sin libertad, enferma. Tuvieron que derribar el muro para que se unan las Alemanias, y Berlín, la capital tradicional de Alemania, recobre la fuerza ante el mundo y ante la vista de los alemanes. Probablemente pueda pasar eso en la península de Corea, con las dos Coreas. Acá también tenemos dos países, o dos naciones. A eso nosotros le denominamos la famosa grieta. Algunos creen que es simplemente política. Yo creo que va mucho más allá de lo político. La verdadera grieta de la Argentina es entre los pillos y los vivos y los pícaros, frente a quienes se constriñen al cumplimiento de su obligación efectiva, que es trabajar y producir. El hombre que quiere trabajar y producir es innovador, es creativo, se capacita a diario, mejora sus procesos continuamente para alcanzar niveles óptimos de calidad, no está buscando que el Estado cierre puertas
a la importación porque es capaz de competir con la importación, incorpora tecnología, da trabajo, pone a gente en blanco, se juega con su capital porque sabe que está haciendo las cosas bien. Y el otro es el pícaro, el tullido de ideas, el que es incapaz de hacer un aporte constructivo a nada. Ese tipo quiere vivir del trabajo del otro. ¿Cómo piensa realizar eso? Y a través de un partido político populista que le diseñe precisamente la política adecuada para quitarle al que produce y dársela a él. Entonces a ese lo premia con el voto. Y ese partido político, diseñado a imagen y semejanza de ese elector pícaro y pillo, le cuenta que él tiene derecho a hacer eso. Que él trabaja por él, que es un necesitado y es un pobre. Que la sociedad es la culpable de que él sea pobre, raquítico y enfermo. No le dice que él tiene horizontes para soñar y cambiar su realidad, que tiene que amanecer temprano, que tiene que esforzarse, que tiene que ilusionarse, que tiene que trabajar duramente para conseguir lo que uno quiere. Eso no se lo cuenta, le dice que él tiene derecho porque le nació una necesidad. Esa necesidad es quedarse en forma ilegítima con lo tuyo. Esa es, señores, la verdadera grieta, construida entre electores de esa calaña y partido político con la misma intencionalidad, diciéndole que tiene derechos, pero jamás tiene obligaciones. Obviamente